Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la zarina Isabel I de Rusia. Y sin más demora, empezamos. Elisaveta Petrovna Romanov nació en Kolomenskoye el 29 de diciembre de 1709, el día en que las tropas rusas comandadas por el zar Pedro I entraron triunfales en la capital del imperio, Moscú, tras la victoria de Poltava. La zarina Isabel pertenecía a la dinastía Romanov, al ser la hija menor de Pedro el Grande y de Catalina I. Llamada la Clemente, Isabel se convirtió en emperatriz de Rusia desde 1741 hasta su muerte en San Petersburgo en 1762. Y en su persona se mezclan los dos extremos característicos de los monarcas del siglo XVIII. Por un lado, su afán de convertir a Rusia en una potencia hegemónica, no solo en el terreno militar, sino también en el cultural. Al ser una niña, Isabel no se dedica a un estudio minucioso de las ciencias, pero dominó el arte de vivir en una sociedad secular. Hablaba bien el francés, el italiano y el alemán, sabía canto y baile, tenía un profundo conocimiento del protocolo francés y se decía que era una belleza. Había crecido con la idea de que estaba destinada a convertirse en la esposa de uno de los monarcas europeos. Pero en Europa se rechazó a la novia rusa por haber nacido antes de que el zar Pedro I y su esposa Catalina se casaran oficialmente. Es más, su madre, Catalina I, no era de procedencia noble. La emperatriz sería conocida por conjugar en su persona la tradición rusa, pues fue una gran devota de la Iglesia Ortodoxa y una defensora a ultranza de la cultura tradicional rusa y el cosmopolitismo. La emperatriz siempre estaba al tanto de lo que acontecía en la sociedad parisina y le gustaba organizar bailes a la francesa. Antes de gobernar, Isabel I de Rusia tuvo que contemplar, tras la muerte de su padre, el reinado de su madre Catalina, de 1725 a 1727, de su sobrino Pedro II, hijo de su hermanastro Alejo, desde 1727 a 1730, de su prima Ana Ivanova, de 1730 a 1740, y de Iván VI, de 1740 a 1741. Los historiadores parecen estar de acuerdo en afirmar que Isabel nunca pretendió participar en política. Tenía su pequeña corte, que residía en un pequeño palacio en San Petersburgo o en la residencia veraniega de Starkoye Selo, en los alrededores de la capital. Isabel tampoco participó en las intrigas palaciegas después de la muerte del emperador Pedro I. Había vivido retirada, dedicándose a la práctica de diversos deportes y a la caza. Permaneció en el traspatio de la corte durante el reinado de Ana I, y cuando coronaron al emperador bebé Iván VI con la regente Ana Leopoldovna, la cual además tenía una predilección por los alemanes. Pero Isabel era una mujer de carácter brillante y muy similar a su padre en muchos aspectos. Accedió al trono gracias a la revuelta palaciega inducida por los nobles, apoyada por los militares y dirigida contra la regente de Iván VI, Ana Leopoldovna, usurpadores del trono de los Romanov. Isabel, reticente en un principio a protagonizar un golpe de estado, finalmente en diciembre de 1741 se puso al frente de una compañía de soldados que capturó a la familia de Iván VI y la envió al Ártico, mientras que al zar niño de 2 años era encerrado primero en Siberia y luego en la fortaleza de Schusever, donde moriría asesinado años después, en 1764. En estas imágenes se aprecia el momento de revueltas y a la derecha el recorrido de su coronación como zarina. Isabel, la nueva zarina, tenía entonces 32 años. No prestaría gran atención a la política, dedicándose a aumentar su guardarropa, a diversiones y a sus amantes. Isabel, después de suprimir el gabinete creado por la regenta Ana, devolvió al Senado sus antiguos derechos y le encomendó la dirección de los asuntos según las orientaciones establecidas por Pedro I, ya que quería gobernar al estilo de su padre,
pero tenía un desinterés personal por las cuestiones de gobierno. En el Kremlin volvió a respirarse aire ruso. Las grandiosas fiestas fueron abolidas, especialmente las que tenían un carácter germanófilo. En todo caso, las que continuaron celebrándose eran francófilas, a pesar del estado de tensión existente entre Rusia y Francia. Es singular que las ideas políticas que debían llevar a la Revolución Rusa tengan su origen en la filosofía materialista alemana, aunque esencialmente se derivan del humanismo liberal de la Revolución Francesa. Una vez en el poder, Isabel confirmó su fidelidad al pasado, mirando a los barrios pobres de la ciudad y admitiendo en el Kremlin los cantos y danzas rusas, con tal matiz oficial del que no gozaron ni en los tiempos de Pedro, con un juicio agudo y capacidad para las relaciones diplomáticas. Recompensó a todos los que le ayudaron a acceder al trono y persiguió a los anteriores dignatarios. Osterman fue condenado a muerte, pero finalmente se le desterró a Berezov y Múnich fue desterrado a Siberia. La zarina, al comienzo de su reinado, designó a Pedro, duque reinante de Holstein-Gottorp e hijo de su hermana Ana, como heredero. Además, Pedro se convirtió a la Iglesia Ortodoxa y se casó con Sofía de Anhalt-Zerbst, que adoptó el nombre de Catalina Alexeyevna. Pedro nunca ocultó su odio a Rusia y añoranza al ducado que reinaba. Catalina odiaba a su esposo y supo fortalecer su posición. En el campo emocional o del amor, la soberana tuvo fuertes y tormentosos romances con más de media docena de subalternos, entre ellos los soldados Burtulin, Chombin, Lestok y Alexei Razoumovsky, un pastor cosaco con quien acabará casándose en secreto en 1742. En el campo político, llevó a cabo algunas reformas importantes: restauración del Senado, creación de un Consejo Político Supremo y abolición de las aduanas interiores. Fundó además la Universidad de Moscú en 1755. Favoreció a la nobleza, cuyo poder creció notablemente. Las clases bajas, por el contrario, vieron agravada su situación. Su reinado fue de 21 años de casi democracia. Isabel recibió el apoyo de la nobleza y del clero. En política exterior, apoyó militarmente a María Teresa I de Austria durante la Guerra de Sucesión Austríaca y también se acercó a Inglaterra. Aunque Rusia nuevamente estuvo en guerra contra Suecia en 1741 a 1743 por disputas territoriales. Entre 1756 y 1763 tuvo lugar la Guerra de los 7 Años, también por cuestiones territoriales, en la que estuvieron involucradas Rusia, Prusia, Austria y Francia. En este conflicto, las tropas rusas se mostraron victoriosas al infligir a Prusia varias derrotas y conquistar por un breve periodo Berlín, la capital prusiana. Los historiadores coinciden en juzgar el reinado de la zarina Isabel como positivo, a pesar de que bajo su gobierno se produjera el desconcertante episodio de la Guerra de los 7 Años, una de las guerras más extrañas de la historia europea, que señaló definitivamente la aparición de la potencia prusiana, el militarismo y el imperialismo germánico. En el campo cultural de su reinado brilló el talento del científico Mikhail Lomonosov. La enseñanza continuó estando circunscrita a escasas clases privilegiadas, aunque a ella se debe la creación de instituciones como la Universidad de Moscú y la Academia de las Artes de San Petersburgo, al tiempo que arrancó el programa de apertura de teatros imperiales. Y fueron los hijos de los nobles, los príncipes y condes nacidos a la sombra del Kremlin, quienes se hicieron portavoz de las primeras ideas anárquicas y de las primeras señales de resentimiento hacia la autoridad zarista. En 1744 se emitió el decreto que prohibía desplazarse a gran velocidad por las ciudades y se establecieron multas por blasfemar en público. Isabel también tenía sus particularidades: perezosa y artística y al mismo tiempo caprichosa y vengativa. Además, fue una excéntrica, con gran afición a los banquetes, su gusto por el lujo, la buena comida y las cenas grandiosas.
Le gustaban mucho las fiestas y mascaradas, a las cuales acudían hasta 1500 invitados, siendo el arreglo personal la principal de sus preocupaciones. Los oficiales de guardia quitaban las máscaras a los invitados para ver e identificar los rostros. Durante los bailes, Isabel y las damas de la corte solían cambiarse de vestido varias veces. Se cuenta que cambiaba de vestido 4 o 5 veces al día y que fueron encontrados en su palacio de Sars-Collé-Selot 15.000 trajes, 1.000 pares de zapatos y 2 cajas grandes de medias de seda. Todo comerciante de ropa extranjera, al arribar con su mercancía a San Petersburgo, debía presentarse primero en el Palacio Imperial. Isabel adquiría todo lo mejor. Los diplomáticos rusos debían estar al tanto de la moda en sus respectivos países para informar a la emperatriz y hacer compras de acuerdo con sus preferencias. Ninguna aristócrata rusa podía llevar el peinado de Isabel, el cabello hacia atrás y recogido hacia arriba, todo adornado con diamantes y una cinta rosada. Sentía nerviosismo y miedo constantes. Se afirma que nunca podía dormir de noche y se iba del palacio a lugares desconocidos, donde permanecía hasta el amanecer. Nunca tuvo un horario de comidas fijo. Posiblemente este tipo de vida desordenada y la tensión nerviosa adelantaron su fallecimiento. A finales de 1750, la salud de Isabel empezó a desmejorar. Pasó a sufrir de mareos y se negó a tomar los medicamentos prescritos, prohibiendo además la palabra muerte en su presencia. El 5 de enero de 1762, la zarina murió en medio de una depresión profunda, momento histórico en que el ejército ruso estaba en la cúspide de su fama. Fue sepultada en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo el 3 de febrero de 1762, tras 6 semanas de ritos fúnebres. Conclusiones. Pese a no interesarle gobernar, reintrodujo el sentimiento ruso y volvió a impulsar las costumbres rusas. Alejó a los extranjeros del gobierno. Utilizó un sistema político con gran peso del Senado. Amplió considerablemente el territorio ruso. Tenía miedos constantes a conspiraciones que alteraron toda su vida y precipitaron su muerte. Entre sus excentricidades se encontraba el gran gusto por el lujo y la moda. Tuvo una gran cantidad de amantes. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Europeos. Pero en Europa se rechazó a la novia rusa por haber nacido antes de que el zar Pedro I y su esposa Catalina se casaran oficialmente. Es más, su madre, Catalina I, no era de procedencia noble. La emperatriz sería conocida por conjugar en su persona la tradición rusa, pues fue una gran devota de la iglesia. Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre la zarina Isabel I de Rusia. Y sin más demora, empezamos. Elisaveta Petrovna Romanov nació en Kolomenskoye el 29 de diciembre de 1709, el día en que las tropas rusas comandaban de las ciencias, pero dominó el arte de vivir en una sociedad secular. Hablaba bien el francés, el italiano y el alemán. Sabía canto y baile. Tenía un profundo conocimiento del protocolo francés y se decía que era una belleza. Había crecido con la idea de que estaba destinada a convertirse en la esposa de uno de los monarcas. Por el zar Pedro I entraron triunfales en la capital del imperio, Moscú, tras la victoria de Poltava. La zarina Isabel pertenecía a la dinastía Romanov, al ser la hija menor de Pedro el Grande y de Catalina I. Llamada la Clemente, Isabel se convirtió en emperatriz de Rusia desde 1741 hasta su muerte en San Petersburgo en 1762. Y en su persona se mezclan los dos extremos característicos de los monarcas del siglo XVIII. Por un lado, su afán de convertir a Rusia en una potencia hegemónica, no solo en el terreno militar, sino también en el cultural. Al ser una niña, Isabel no se dedica a un estudio minucioso